Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Espero que estéis todos muy bien. Hoy os traigo un webinar muy especial, como todos los webinars que os traemos, porque en esta ocasión os voy a hablar sobre una métrica, o tal vez debería decir la métrica, como son las sesiones o las visitas. Y quiero que conozcáis cuáles son las diferencias que existen entre el concepto sesión en Google Universal Analytics y en la nueva versión Google Analytics 4, porque realmente hay un cambio en el concepto y es importante que lo tengáis en cuenta. En primer lugar, debería deciros de manera un poco etérea qué es una sesión. Podríamos definir una sesión como el periodo de tiempo en el cual un usuario interactúa con una página web o con una aplicación. Tal cual, es decir, un usuario que podríamos identificar con una persona, aunque más bien deberíamos identificar con un dispositivo, a lo largo de su vida realizará diferentes sesiones, realizará diferentes visitas a un activo digital, por ejemplo a una página web. Bueno, tradicionalmente en Universal Analytics teníamos todos bastante claro, o por lo menos aquellos que llevamos ya un tiempo trabajando con Universal Analytics, que era una sesión. De hecho, la sesión de alguna manera era el protagonista de los informes de Google Analytics. Y con la llegada de esta nueva versión de Google Analytics 4, pues ha habido un cambio. La sesión, digamos, pasa a un segundo plano y los informes se centran ahora mucho más en la métrica usuarios. ¿Desaparece la sesión? No desaparece. ¿Cambia la sesión? ¿Cambia el concepto de sesión? Deberíamos decir que en cierta manera sí, porque cambia la forma en la cual realmente se calcula la sesión, con lo cual podemos incluso llegar a encontrar diferencias, si hacemos una implementación dual, en el tracking de sesiones, en las propiedades de Universal Analytics y de Google Analytics 4. En primer lugar, deberíamos decir que en Google Analytics 4 una sesión ve la luz, se inicia en el momento que una página web se carga, o, si estamos hablando de una app, en el momento que la app se abre y pasa a un primer plano. Esto de alguna manera sería el inicio, el Big Bang de la sesión. Dentro de Google Analytics 4 hay un matiz importante. Fijaros, si una sesión transcurre entre 2 días, la sesión no se va a romper, y esto es un cambio importante. En Google Universal Analytics, si un usuario, por ejemplo, estaba navegando en una página web a las 12:55 y la noche iba transcurriendo, su flujo natural pasaba la medianoche y comenzaba un nuevo día, pues Google Universal Analytics rompía la sesión y comenzaba una nueva. Pues bien, esto en Analytics 4 no va a ocurrir. Es decir, la sesión se mantendrá, no se romperá y se reportará correctamente en ambos días. Esto también es importante porque la sesión se reportará correctamente tanto en el día anterior como en el nuevo día. En el caso de las páginas web se sigue manteniendo el tiempo de expiración de la sesión, es decir, a los 30 minutos de inactividad de una sesión, la sesión va a expirar. En el caso de las apps, esta inactividad empieza a contabilizarse en el momento de que la app se mueve al segundo plano, al background. En el caso de que la app se ejecute habitualmente en un segundo plano, pongamos por ejemplo aplicaciones de música o GPS, es posible hacer que esto no ocurra. Para ello tenemos que utilizar un parámetro que encontramos dentro del SDK, como es el extend session, y deberíamos incluir el valor igual a 1. En el caso de las apps, podemos llegar a modificar la duración por defecto de una sesión. Para ello tenemos que utilizar el parámetro set session timeout duration. Por desgracia, comentaros que en el caso de las páginas web no vamos a poder modificar la duración por defecto de las sesiones. Cada vez que se produce un evento, ya sabéis que dentro de Google Analytics 4 los eventos realmente tienen una importancia capital. Existe un nuevo modelo de evento, hemos hablado en algunos webinars anteriormente sobre estos eventos. Pues en el momento que se produce un evento, todos los eventos se van a asociar directamente a una sesión. En concreto se van a asociar utilizando dos parámetros. El primer parámetro es el llamado GA-Session-ID. Y este GA-Session-ID contiene un identificador único asociado a la sesión. Cada sesión, de alguna manera, va a contar con un identificador único. Por otro lado, cada evento va a tener además un parámetro asociado, como es el GA-Session-Number. Este GA-Session-Number es un ordinal.
Es decir, de alguna manera va a indicar cuál es la posición que ocupa esta sesión dentro de todas las sesiones que realizó un usuario. Estaríamos hablando de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta sesión. Realmente este parámetro es muy útil porque nos va a permitir conocer, por ejemplo, cuánto tiempo, cuántas sesiones puede conllevar realizar determinado evento. Podríamos, por ejemplo, determinar a través de este parámetro que una compra en una app, el evento in-app purchase, se produce habitualmente entre la quinta y la séptima sesión del usuario. Por último, comentaros que en GA4 podemos ver un número inferior de sesiones a los que veníamos acostumbrados en Google Universal Analytics. Esto tiene una explicación muy sencilla. En el caso de Google Universal Analytics, cuando cambiaba la procedencia del usuario, cuando cambiaba la fuente de la campaña del usuario, es decir, si un usuario, por ejemplo, venía de una campaña de Google Ads, salía de la sesión o salía de la página web, pinchaba en un enlace orgánico y volvía a la página web, automáticamente por el hecho de que hubiera cambiado la procedencia del usuario, se rompía la sesión y se generaba una nueva. Pues bien, en el caso de Google Analytics 4, esto ya no ocurre. Con lo cual, podemos percibir que las sesiones que se recolectan o se recopilan dentro de estas propiedades de GA4 son un poquito inferiores a las que habitualmente manejábamos. Nada más, espero que este webinar rápido os haya servido para entender qué diferencias hay entre la conceptualización de las sesiones en Google Analytics 4 y en Universal Analytics, y que muy pronto podamos seguir hablando todos de analítica digital y estas otras cosas del querer en los bares. Hasta entonces, sed muy buenos.